Objeto. SCP-203. Alma de hierro torturada. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Mientras se encuentre en su ciclo de desconexión, SCP-203 deberá mantenerse en el búnker de almacenamiento 3A, en las instalaciones de investigación. La vigilancia del búnker 3A será llevada a cabo por 2 sujetos de clase D equipados con material de filtración de sonido en caso de activación accidental del mecanismo de defensa. Mientras permanezca activo, todo desplazamiento de SCP-203 a cualquier procedimiento de pruebas será realizado acompañado con una escolta armada. Descripción. En algún momento SCP-203 parece haber sido un varón humano caucásico de edad indeterminada. El sujeto mide 2,5 metros, aunque se teoriza que su armazón esqueletal aumenta la altura original del sujeto, como lo evidencia su musculatura irregular, y pesa aproximadamente 200 kilos. La totalidad de la estructura esqueletal del sujeto ha sido extraída y sustituida por un armazón mecánico de hierro fundido que parece estar dotado de movimiento autónomo. Independientemente de su musculatura, este armazón parece ser el único método de locomoción de SCP-203. Varias zonas de la piel del sujeto se han abierto, revelando secciones subcutáneas del armazón de metal. A estas zonas se les suman otras partes de la estructura de metal que sobresalen de la carne de manera intencional, formando a todas luces un patrón estético. Los aumentos del cuerpo del sujeto incluyen, pero no se limitan, a la siguiente lista. Los dedos se han extendido mediante púas metálicas de aproximadamente 1 metro de longitud. Los labios han sido extirpados, revelando la ausencia de mandíbula de SCP-203, lo que sugiere que el cráneo es una pieza única y hueca. El resto del tejido oral presente ha sido atado al cráneo mediante varias protuberancias similares a ganchos. Se ha soldado un dispositivo similar a la rejilla de un transductor de sonido en el emplazamiento de la boca. Este aumento produce vocalizaciones básicas a través de un mecanismo aún desconocido. Las vértebras han sido sustituidas por una barra de hierro segmentada, con púas afiladas soldadas al azar sobre su superficie. Las piernas poseen 2 juntas suplementarias, volviéndolo un digitígrado funcional, con unos tubos de acero de utilidad indeterminada sobresaliendo de las mismas y uniéndose a la espalda. La caja torácica carece de esternón, haciendo que la piel se contraiga hacia el interior con cada movimiento del diafragma del sujeto. Orejas extirpadas, piel remanente grapada. Borrado, extirpado. Dedos de los pies extirpados, sustituidos por una pieza sólida de hierro vagamente similar al de una puntera de hierro de una bota. Los talones han sido aumentados con insertos de metal similares. Se conservan los ojos, que se mantienen sin embargo mirando al frente mediante varias agujas que sobresalen de las órbitas. Los irises parecen estar permanentemente dilatados y carecen de reacción a la luz. A pesar de no poseer cuerdas vocales, SCP-203 puede comunicarse verbalmente a través del transductor situado en su placa frontal. Parece, en cierto grado, ser capaz de entender el inglés, aunque su idioma principal parece ser un dialecto arábigo desconocido. SCP-203 no tiene ningún recuerdo de su vida antes de su aumento, tan solo que se encuentra en un estado de dolor y de confusión casi constantes. SCP-203 parece funcionar con una célula de energía interna en un ciclo de 72 horas, después del cual el sujeto entra en un estado de hibernación durante 3 o 4 horas. El sujeto no puede desactivar esta fuente de energía de manera deliberada, aunque ha expresado que estos períodos de sueño constituyen su único escape de una existencia por otra parte miserable. Ya que no existe forma alguna de verificar la veracidad de los comentarios del sujeto, el personal deberá considerar cualquier expresión de dolor o depresión por su parte como una forma de suscitar una respuesta simpatética y dichos comentarios deberán por lo tanto ser ignorados. Los rayos X, TAC cerebrales, ultrasonidos y cualquier otra forma de diagnóstico por imagen han sido incapaces de discernir el funcionamiento interno de SCP-203 más allá del nivel subcutáneo, mientras que la cirugía exploratoria activa un mecanismo de defensa secundario que, editado. Se ha descubierto recientemente que SCP-203 es capaz de emitir un zumbido de alta frecuencia, superficialmente similar al de un acople de audio, capaz de dañar severamente el sistema nervioso humano. Sin embargo, este mecanismo se activa únicamente cuando se provoca o se daña al sujeto. Para más información sobre esta habilidad, consultar el informe de pruebas anexado. SCP-203 ha solicitado en numerosas ocasiones ya sea anestésicos o analgésicos y en alguna ocasión narcóticos.
Dichas solicitudes quedan pendientes de aprobación. Registro de pruebas. Formato de la prueba. Sujeto. Investigador a cargo de la prueba. Método de inducción. Resultado. Tiempo después de la exposición. Sujeto. Miembro del personal D-104. Investigador a cargo de la prueba. N/A. Método de inducción. Accidental. D-104 golpea a SCP-203 cuando éste se niega a entrar en depósito. Cuando el mecanismo de defensa se activa, D-104 continúa con su asalto, forzando a SCP-203 a entrar en contención. Resultado. 1 minuto después de la exposición, el sujeto experimenta un severo dolor de cabeza. 15 minutos después de la exposición, el dolor de cabeza del sujeto aumenta de intensidad y sus oídos empiezan a sangrar. SCP-203 continúa con su chirrido. Nota. D-171, el otro guardia de servicio, no se ve afectado por el sonido. 20 minutos después de la exposición, el sujeto abandona su puesto y se ingresa a sí mismo en la enfermería. 30 minutos después de la exposición, el sujeto sufre convulsiones. El sujeto sangra ahora por todas sus extremidades. 35 minutos después de la exposición, el sujeto empieza a gritar repetidamente hacedlo callar a pesar de no encontrarse ya en el rango auditivo de SCP-203. 40 minutos después de la exposición, el sujeto fallece. El examen post-mortem revela que el sujeto ha fallecido de una hemorragia cerebral masiva. Sujeto. Miembro del personal D-090. Investigador a cargo de la prueba. Dr. Método de inducción. Se encierra al sujeto en la celda junto a SCP-203 mientras se les observa mediante cámaras remotas. D-090 está equipado con un taser y se le ordena usar el arma con SCP-203. El sujeto titubea, pero accede. SCP-203 comienza a emitir sus defensas 30 segundos después de la provocación. Resultado. 1 minuto después de la exposición, el sujeto se vuelve inquieto y asalta de nuevo a SCP-203. SCP-203 continúa con su emisión y el sujeto asume una posición fetal. 10 minutos después de la exposición, el sujeto comienza a sujetar su cabeza mientras que oídos y nariz comienzan a sangrar. El mecanismo de defensa de SCP-203 continúa. 25 minutos después de la exposición, el sujeto sufre convulsiones. El mecanismo de defensa de SCP-203 parece cesar. Sin embargo, análisis posteriores revelan que la frecuencia del sonido emitido ha sobrepasado la capacidad auditiva humana. 35 minutos después de la exposición, el sujeto comienza a vomitar sangre y a sangrar por los ojos. 40 minutos después de la exposición, el sujeto parece haber fallecido. La emisión de sonido cesa realmente. 44 minutos después de la exposición, el SCP-203 se levanta y se dirige al cadáver del sujeto. SCP-203 comienza a extirpar quirúrgicamente el esqueleto del sujeto. Se retira en este preciso instante a SCP-203 de la celda y se guarda en depósito. Nota. La prueba parece indicar que el mecanismo de defensa de SCP-203 sirve también como método para la producción de más entidades similares a SCP-203. Se siguen considerando pruebas suplementarias para permitir a SCP-203 de continuar con este proceso. Anexo. Registro de entrevista 203-1. Entrevistado. SCP-203. Entrevistador. Dr. Comienzo de la entrevista. D. 4:26 de la tarde. He visto que has solicitado ver la grabación de vídeo de la semana pasada. Sí. ¿Algún motivo en particular? Ojos no ven, ocurre más allá. Perdido en la oscuridad. Perdido en lo negro, como silencio y no sé lo que hacen. No estoy seguro de entender, ¿pierdes el conocimiento cuando tus defensas se activan? Sí. ¿Y deseas saber lo que le hiciste a tu atacante? Después de lo negro, solo veo después. Dentro de lo negro, nuestro cuerpo es solo la herramienta de... Ininteligible, posiblemente arábigo. ¿Por qué lo quieres saber? 203 permanece en silencio varios minutos. 203.
Cree en nosotros una cosa. Cree en nosotros algo para observar. Confuso, suena como somos un juguete. Pero, aún con el mal dentro de mí, este nos habla como hombre. Perdón, Tú nos hablas como si no fuéramos de metal. Nos llamas por nuestro nombre. 203 emite un sonido sin identificar. Posiblemente se ríe. Cuando nadie oye, nos llama por nuestro nombre. Nos llama Eduardo. Como guardias llaman Eduardo Manos Tijeras. eso sería poco profesional. 203. Nos llama Eduardo, y dice que se preocupa, y nos ayudará. Esta sesión se ha terminado. Fin del registro. Conclusión. Desde entonces se le ha denegado al Dr. el permiso de observar al SCP-203.